acordás que vos siempre nos salvabas? Madre de Dios, ruega por nosotros, que la gracia de Dios, el Señor continúa en Dios, salvar toda la mujer. Haz un esfuerzo, mami, ¿no te acordás cuando dejé la facultad? Toda esa pelea, todo eso. No llores, no llores, no llores, no llores. Mami no me llama nunca. ¿Quién, la abuela? Mamá, ¿no te acordás que la abuela? El hijo de la novia y la conmovedora actuación de Norma Leandro y Ricardo Darín nos hacían saber a los argentinos de una inquietante enfermedad de la memoria con nombre difícil. Y hoy, que es el Día Mundial del Alzheimer, del que todos sabemos un poco más, pero seguimos haciéndonos muchas preguntas, tenemos el lujo de que nos acompañe el doctor Facundo Manes. Recién antes del aire, Facundo, decíamos cuánta angustia se vive y por eso esta pregunta que parece simple, seguramente muchos la van a escuchar con gran atención. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Alzheimer? ¿Qué es? Mira, nosotros ahora estamos formando memorias. Los pacientes, nuestros pacientes con Alzheimer, pierden sus memorias, pierden su identidad, porque nuestra vida son nuestra memoria. La identidad de uno es la memoria de uno. Y los pacientes con Alzheimer tienen dificultad en adquirir nuevas memorias y van perdiendo su memoria, su identidad. Es una enfermedad del cerebro, progresiva, para la cual no hay cura, que impacta primero en la memoria y a medida que avanza la enfermedad afecta a otras funciones cognitivas como la atención, el lenguaje y también la conducta. Y muchas veces los pacientes no tienen conciencia del problema y afecta al entorno. Por cada persona con enfermedad de Alzheimer hay 2 o 3 personas que se encargan de cuidarlo. Las personas que cuidan a la persona con Alzheimer tienen altas chances de tener depresión, ansiedad, aumento de toma de psicofármacos, ausencia laboral. Por eso hoy la enfermedad de Alzheimer es un tsunami de la salud pública mundial, porque el principal factor de riesgo para esto es la edad. Y el mundo, por los avances tecnológicos, la sociedad, la gente está viviendo más. Pero hoy tenemos casi 35 millones de personas con Alzheimer en el mundo y esto se va a crecer exponencialmente. Y hoy, si el Alzheimer fuera un país, sería, en términos económicos, de PBI, sería el país número 18 del mundo. Dios. Y el costo del Alzheimer es 1% del PBI mundial. De todo lo que produce. Vamos a ver lo que está diciendo el doctor. Hay una película en una escena estilar, ¿sí? Donde hay una situación muy específica para que todos entendamos de qué habla el doctor. Hey, we're still going running? Oh, I'm sorry. Hey, look. Look, I found this photo album with these pictures of my mother and my sister. Hey, when are you going to the conference? Monday. And when is Lydia coming? Lydia's coming on Sunday. Okay. Are we going running? Yes. Yes, we are. I just have to go pee. I'll be right back. Lugares familiares. Ver la escena desespera porque no encuentra el baño, algo tan sencillo como encontrar el baño de su propia casa. Bueno, otro de los síntomas iniciales, además de la pérdida de memoria, por ejemplo, ¿qué comimos anoche? Si uno intenta recordar qué cenamos anoche, uno intenta recordar. Las personas con Alzheimer tienen dificultad. Pero
lo que vimos recién es otro síntoma, que es desorientarse en lugares muy familiares. Perderse en un lugar que no conocemos, que vamos por primera vez, es normal. Pero perdernos en la cuadra de nuestra casa o en nuestra casa es anormal, y es uno de los síntomas iniciales también. Eso justamente estaba pensando, ya que esto puede desarrollarse décadas antes de que uno sea diagnosticado, ¿qué olvidos son los que nos tienen que llamar la atención y qué síntomas los que nos tienen que alertar? Porque me imagino que hay olvidos por estrés, que no es lo mismo que un olvido que está preanunciando que podemos tener un problema de Alzheimer. Sí, es cierto. Uno muchas veces piensa que puede tener Alzheimer una persona de 50 años, 40 o 60, y en general a esa edad lo más prevalente cuando alguien consulta por queja de memoria es que esté depresivo. La depresión puede impactar en la memoria, que esté ansioso. La ansiedad también impacta las funciones cognitivas, y el estrés crónico también. Pero cuando uno está estresado o depresivo o ansioso, quizás se nos pasa que uno está cocinando algo en el horno y se quema, pero la persona con Alzheimer se olvida que está cocinando. Es normal olvidarse la llave alguna vez, o cuando alguno está depresivo o ansioso, pero lo que no es normal es repetir en la conversación varias veces lo mismo. Hay síntomas que el sentido común sugiere que tenemos que hacer una consulta con un especialista. Ahora lo veíamos a Darín, ¿sí?, mirar a su madre y no entender qué le pasaba. Y hasta intentar forzarla hasta que se da cuenta del dolor que ella está sintiendo. ¿Enferma al entorno si no estamos preparados o hay que pasar ese trance? ¿De qué manera? Bueno, una de las cosas... En la Argentina hay 500.000 de personas con enfermedad de Alzheimer, pero si tomamos los 2 o 3 familiares o cuidadores, esto impacta en 1,5 millones, 2 millones de personas. Por eso el tratamiento, no solo, Rodolfo, como bien planteás, es hacia el paciente, sino es hacia el cuidador. Y muchas veces al cuidador le decimos que son los otros enfermos. Yo he visto muchos casos en el cual la persona con Alzheimer, imagínense una pareja de 77 años, 80 años, muchos años de casado, la mujer o el varón con la enfermedad, pero no eran conscientes de la enfermedad. Y muchas veces la pareja se muere antes de un infarto, de un problema médico, por la angustia, por la depresión crónica. Así que el tratamiento incluye a la familia. Es casi tan importante tratar a la familia como al paciente. Por eso nosotros decimos que los familiares, o inclusive si uno contrata a una persona que no tiene lazos familiares, se produce estrés, ansiedad, depresión. Llamamos a los cuidadores los otros enfermos. Facundo, ¿es hereditario? ¿Es genético? ¿Tenemos propensión a tener Alzheimer algunas personas y no otras? Excelente pregunta. La mayor prevalencia de Alzheimer es en personas mayores de 65 años. A partir de ahí la enfermedad aumenta exponencialmente. Hay algunos casos como el de la película americana que vimos, que se da en gente más joven. 50, 55 años, que son no es frecuente y es hereditaria. La enfermedad de Alzheimer puede ser hereditaria. Puede ser. Pero se da cuando una persona tiene 50, 55 años, en personas jóvenes. Pero la mayor parte de los casos se da después de los 65 años y la genética juega un rol, pero no es la causa principal. Se cree que hay múltiples factores que llevan al Alzheimer. Taller de la memoria. Sí. ¿Sirve? Mira, ¿sirve ejercitar la memoria? ¿Qué puedo hacer antes? Bueno, excelente pregunta, porque es una de las cosas que tenemos que hacer, que les agradezco también el interés por este tema, que en todo el mundo se está discutiendo hoy, porque las sociedades y los gobiernos pueden hacer cosas, que es estimular a la gente para que tenga hábitos saludables desde los 40, 50 o 55 años. ¿Cuáles son esos hábitos saludables? Ejercicio físico. El ejercicio físico, además de todos los beneficios del aparato cardiovascular, genera nuevas conexiones neuronales, refuerza el pensamiento creativo, mejora el ánimo. Además, vida social, tener contactos humanos. Estar conectado socialmente es muy importante. Y además, desafíos intelectuales. ¿Qué es desafío intelectual? Hacer algo
que nos cueste. Por ejemplo, aprender un idioma nuevo, aprender un instrumento musical. Mover el cerebro. Claro, mover pero el cerebro. nosotros ahora estamos moviendo el cerebro porque ustedes están... pero con algo que nos desafíe. Pero yo estoy siendo más desafiado que ustedes porque no tengo la experiencia de estar en la televisión que tienen ustedes. O sea, algo que nos ponga dificultad. Claro. No hacer más de lo que uno hace, aunque sea intelectual, sino transpirar el cerebro. Y olvidarnos de Google. Porque más de una cosa es decir, ¿cómo era que se llamaba? Y tomamos el celu y vamos a Google. Sí. El ejercicio ese natural que lo hacemos desde que hoy más que nunca. Por eso, si nosotros si tomamos, por eso es muy importante, porque no hay tratamiento que modifique la enfermedad, pero si como sociedad, como Estado, podemos lograr retrasar 5 años la aparición de los síntomas con estos hábitos dijimos, vamos a bajar bastante la prevalencia de la enfermedad. O sea, una de las cosas que puede hacer el Estado y los ministerios, bueno, ahora no tenemos Ministerio de Salud Pública, pero los ministerios de Salud Pública o las personas encargadas es que eduquen en la sociedad de tener hábitos saludables para mantener un cerebro en forma. Repito, si logramos retrasar 5 años el comienzo de la enfermedad, vamos a bajar la prevalencia a la mitad. Facundo, antes de ir a las estadísticas, que preparamos un poco los números para que la gente las visualice también, me tocó hace poco tiempo hablar con el hijo de don Alejandro Romay. Sí. Y contarme cómo él empezó a aferrarse a escribir sus memorias porque sabía que se le iban. Y que debe ser muy duro para una familia recibir el diagnóstico y tener esa sensación de que hay alguien que está como apagándose, ¿no? Y sobre todo, Romay, que era una persona con una memoria fabulosa. ¿Qué se le dice a una familia en este caso? Y cómo manejar esta nueva realidad que también emocionalmente desafía y desgarra. Bueno, buen punto, porque te puedo contar casos de mi consultorio. Afecta a la familia en las formas más inesperadas. Una vez una paciente mía le diagnosticamos Alzheimer y el hijo no se llevaba bien con ella y hace años que vivía en Noruega. Y cuando yo lo llamo al hijo, comentándole, el hijo tenía su vida armada en Noruega, no tenía buena relación con la madre, pero le cambió el diagnóstico, su vida, y se planteó muchas cosas y volvió al país. O sea que esto afecta a toda la familia de manera inesperada. Uno siente que va a afectar a los que están más cercanos, pero si uno es hijo o se lleva bien o no, empieza a jugar en la familia. Aparte, la gente, los hijos generalmente tienen también miedo por ellos, por sus hijos. En donde también tenemos que dar información de que muchas veces esto no es hereditario y bueno, tenemos que explicar, la información es clave y tenemos que decirle a la familia que trate de disfrutar de otra manera a la persona a través del tacto, de la música, de las fotos, del afecto, que también es la sugerencia que damos en otras patologías del desarrollo, por ejemplo, donde las habilidades cognitivas son diferentes, es que tratemos de disfrutar por diferentes canales, que los canales habituales no son los únicos para disfrutar a otra persona. Es aprender a relacionarnos otra vez, Iván. Pero es la principal causa, el principal temor de la gente adulta hoy es perder la memoria, claro, en temas médicos. Wow. Hay estudios que muestran, uno esperaría tener un infarto, tener cáncer, obviamente que hay preocupaciones, pero perder la memoria es una cosa que preocupa cada vez más a la gente en todo el mundo. Por eso tenemos que educar y yo les agradezco a ustedes que permitan en su importante programa hablar de este tema. Un lujo tenerlo aquí al doctor Facundo Manes en el Día Internacional del Alzheimer. Muchas gracias, Facundo. No, gracias a ustedes. Con ustedes es muy fácil todo. Gracias. Gracias.